Cordial saludo. Mi nombre es Alexander Puerta Salazar, estudiante del segundo semestre de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El trabajo que voy a presentar hoy lo he titulado La Ley General frente a la Educación Étnica con enfoque diferencial. Para dar inicio a esta disertación, es importante dar a conocer que la estructura de este conversatorio se llevará a cabo partiendo por el reconocimiento de los hallazgos que en materia de educación se presentan en la Ley 115, Ley General de Educación de 1994. En segunda instancia, haré una alusión a lo que es el concepto de enfoque diferencial y la importancia de este en los procesos de enseñanza y de la construcción que se le debe brindar a los sujetos de especial protección constitucional, entre los que se cuentan los pertenecientes al ciclo vital. Ellos son los niños, niñas, adolescentes y personas mayores, los que pertenecen al grupo de discapacidad, los que pertenecen al grupo de género, que son las mujeres, la comunidad LGTBI, y los que pertenecen a las etnias. Ellos son los indígenas, comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales. Sobre este último grupo llevaré a cabo mi exposición, por cuanto considero que en el territorio colombiano, pese a que ya existen algunas normatividades con respecto a salvaguardar sus culturas y devolver sus derechos históricos, que por ser comunidades mal llamadas minorías y por la falta de interés político se les ha desconocido. En primer lugar, tenemos que la Ley General de Educación, en su artículo primero, establece el objeto de la ley, y en ella se manifiesta que la educación es un proceso social que se fundamenta en la concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Acercarse a la lectura del objeto de la ley nos da ya una primera idea de inclusión, y podría decirse que, en teoría, estos postulados de reconocimiento de las características individuales del ser humano se cumplen. Además, tenemos también lo expresado en su artículo quinto, numeral 3, donde se refiere al derecho de todos a la formación para facilitar la toma de decisiones que afectan la vida económica, política y administrativa de la nación. Asimismo, otro referente desde la Ley General de Educación es el que aparece en el artículo 46, en el que se reconocen las disposiciones para la prestación del servicio educativo a las personas con limitaciones o capacidades excepcionales, entre las que se cuentan personas con las limitaciones físicas de tipo sensorial o con capacidades intelectuales excepcionales, para quienes es preciso tener un trato diferenciado, en el cual se aborda desde algunos establecimientos educativos que se les debe brindar una atención de carácter integral, bien de forma directa o mediante convenios interinstitucionales, lo que serviría en sí para posibilitar acciones pedagógicas, terapéuticas y sociales que permitan la integración de dichos individuos, aspecto que especialmente considero que es de debatir, por cuanto la educación, en especial en las regiones, y aquí hago una referencia específica de manera muy puntual a las zonas rurales, en donde los docentes, pese a que existe la ley, por lo general no cuentan con las herramientas suficientes ni las estrategias para brindar un apoyo de forma eficaz a este tipo de poblaciones. Con respecto a otro grupo poblacional que se reconoce dentro del enfoque diferencial, como es el de pertenencia étnica, estos son indígenas, los palenqueros, los raizales. La Ley 115 presenta en su capítulo 3 una definición que tiene que ver con lo que es en sí la etnoeducación, y de ella dice lo siguiente: la etnoeducación se entiende como aquella que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonas. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y de sus tradiciones. Ahora bien, una vez reconocidos a grosso modo algunos de los hallazgos en la Ley General de Educación con respecto a la inclusión, quiero detenerme a definir lo que es un concepto que también se maneja y es en el que estamos haciendo en este momento la disertación, que tiene que ver con el enfoque diferencial. La Ley 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar
el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, en su numeral 8, artículo 2, señala que el enfoque diferencial se define como la inclusión en las políticas públicas de medidas efectivas para asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las características particulares de los grupos o poblaciones tendientes a garantizar el efectivo uso de sus derechos, los cuales deben ser acordes a sus necesidades y a la protección de acuerdo a las especificidades de cada grupo poblacional. Así pues, se puede inferir que el enfoque diferencial tiene una dicotomía en cuanto a su significado, pues en primer lugar, emplea una lectura de la realidad que pretende hacer visibles las formas de discriminación contra aquellos grupos o pobladores que se consideran diferentes por una mayoría o por un grupo hegemónico. Pero en segundo lugar, toma en cuenta dicho análisis para brindar una adecuada atención y protección a los derechos de las poblaciones. En ese sentido, podemos decir que el enfoque diferencial es dinámico, es flexible y además se adapta a las características de las poblaciones, entre las cuales podemos contar con su autorreconocimiento, sus formas de vida, sus contextos socioculturales, económicos y políticos. Con este respecto, es preciso recordar que el derecho internacional de los humanos enfatiza en el reconocimiento de los pueblos sobre los que se precisa una atención diferenciada, basados en las condiciones de vulnerabilidad en las que se manifiestan relaciones asimétricas o hegemónicas y en las que se han desconocido durante la historia los derechos de algunos grupos poblacionales. En este caso, y como ya lo anunciaba, especificaré mi conversatorio con respecto a la educación étnica, en la que es pertinente subrayar el enfoque diferencial, pero más que la búsqueda de una fórmula para solucionar las dificultades que se presentan frente a estas poblaciones, lo que pretendo es hacer una crítica de carácter constructivo al proceso de la etnoeducación. Partiendo con el análisis de algunos referentes históricos que han tenido que ver con la educación, de la etnoeducación, podemos decir que esta comienza en los años 70 con la promulgación de la ley, perdón, del decreto 088 de 1976 y del 1142 del 78, en los cuales se establece la cooperación, la participación y la investigación haciendo uso de las lenguas nativas, así como la elección especial de los etnoeducadores. En cambio, con respecto a la población afrodescendiente, solamente hasta los años 90 se comienza a hacer un verdadero reconocimiento de su participación curricular. La promulgación de la Constitución de 1991, además de reconocer la igualdad de los derechos y deberes de todas las personas, también hace un reconocimiento a la población indígena, por cuanto en su artículo 68 expresa que ellos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. La implementación de la etnoeducación, reglamentada en el Decreto 804 del 95, para todas las instituciones escolares y oficiales y privadas, es una tarea pendiente aún en el país. Este tipo de educación se sustenta en el derecho de las comunidades y sus miembros de compartir saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo a la lengua, a sus traducciones, a sus fueros y además de todo a toda la cosmovisión de los grupos indígenas. Ahora bien, analizando algunas cifras que presenta el DANA con respecto al alto número de población perteneciente a las comunidades étnicas, entre las que contamos, como ya mencionamos, los indígenas, los gitanos, los rom, afrocolombianos y raizales, es preciso pensar que el proceso de etnoeducar es tan trascendental como hablar de la educación en bilingüismo o en la formación en tecnologías para las comunicaciones y las informaciones. Dado esto porque la etnoeducación pone de manifiesto debates como la exclusión o el fracaso escolar por cualquiera que sean sus causas. La apuesta a una educación desde lo étnico debe ser inclusiva, pero en clave del enfoque diferencial, en lo que se equipara y hacen visibles los talentos y las capacidades que no se miden con la estandarización que ofrecen los procesos evaluativos o los modelos tradicionales de enseñanza. Dado lo anterior, considero que pese a los acercamientos que se han hecho en la educación inclusiva, se hace manifiesto que en la ley general aún quedan muy cortos en cuanto a la especificidad del proceso de formación
desde las mismas comunidades, pues se debe tener una educación inclusiva desde lo que dignifique e invite a generar a las mismas comunidades a investigar su propio entorno, su propia cultura, lo cual haga real el fundamento de la educación para los pueblos indígenas y en general para, no solamente para los pueblos indígenas, sino para todas las comunidades étnicas que se basen en los principios de libertad, legitimidad, integralidad, oportunidad y el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Los esfuerzos por sentar avances significativos a nivel específico desde la atención diferencial a los grupos étnicos para el caso de Colombia, y yo diría que en general para el caso de Latinoamérica, no se han traducido en el mejoramiento de sus condiciones de vida, razón que por demás requiere el esfuerzo por parte de la comunidad educativa y en general de la sociedad para lograr un reconocimiento, una valoración y el fortalecimiento de la diversidad cultural. Desde esta perspectiva, considero que es imperante formular en la Ley General de Educación algunas acciones que permitan un reconocimiento más específico de la importancia de trabajar para que se puedan eliminar todas las formas de exclusión, disparidad, vulnerabilidad y propender porque las poblaciones étnicas participen en la continuidad, finalización y promoción de los aprendizajes y saberes culturales. Así pues, considero que algunos de los elementos que pueden aportar a la Ley General de Educación pueden ser los siguientes. En primer lugar, tener en cuenta la transversalidad en la educación para los grupos étnicos, con proyectos específicos que incluyan políticas de cobertura, calidad, atención intersectorial, lo cual asegura la atención individual a cada uno de los sujetos desde sus particularidades y en un marco de inclusión y equidad. Fortalecimiento de la reglamentación para el trabajo desde las Secretarías de Educación certificadas, de tal forma que las directrices y orientaciones hacia las innovaciones de los procesos educativos con propuestas pedagógicas y didácticas que partan del reconocimiento del saber ancestral, esto es, valorar el saber otro, teniendo en cuenta sus formas de ser, sus procesos espaciales y fundamentalmente buscando la recuperación de las lenguas originarias, sus alfabetos, el sentido de pertenencia y el relevo generacional que asegura que las prácticas ancestrales se sigan dando. Además de ello, tener en cuenta una mayor visibilización de los grupos étnicos y una posibilidad de que la infraestructura en la cual puedan educarse redunde además en una mejor cobertura. Potenciar desde la normatividad la presencia en el sistema educativo étnico de docentes con formación desde la misma comunidad, que no solo sea para los niveles iniciales, como es el común denominador de la realidad colombiana, en donde es poca la oferta de la educación secundaria a nivel étnico, y qué decir del pregrado. Frente a esta formación, lo que se busca es que se asegure la continuidad de los estudiantes en los grados de educación para que finalmente alcancen inclusive los estudios universitarios. Así, es posible concluir que pese a que la normatividad en Colombia ha buscado salvaguardar la diferencia de los distintos grupos sujetos de especial protección, aún hay mucho camino por recorrer en la búsqueda de la atención prioritaria de carácter intersectorial que permita el verdadero apoyo a fin de asegurar el acompañamiento desde las particularidades. Por ende, desde un enfoque diferencial, se debe reconocer que cada diversidad es una oportunidad pedagógica. Además, el enfoque diferencial de la educación étnica debe trascender lo poblacional, pues es una apuesta por una educación para todos y para todas. Además, favorece la presencia, la participación y el progreso que debe garantizar en cualquier proceso educativo. Muchas gracias.